Tome su lugar, amado hermano, tome su lugar. Santo Jesús, está bien bueno, hermano, la verdad. Ay, Señor eterno. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Ay, Señor. Si no fuera por estos días, hermanos, si no fuera por su presencia, ¿dónde estuviéramos, amados hermanos? ¿Dónde estuviera si no hubiera venido el Señor a su vida y a mi vida? ¿Dónde estuviéramos, hermano? ¿Nunca se ha puesto a pensar? ¿Nunca se ha puesto a pensar dónde estaría usted si no estuviera Cristo en su lugar? Creo que muchos de nosotros ya no estuviéramos en este mundo. A muchos nos ha librado el Señor de la muerte, muchas veces, de la enfermedad. Aún inconscientemente el Señor nos cuida de accidentes. Uno pasa a veces y pasa un accidente y dice, pero yo pasé por ahí, pero no pasó nada. Pero pasó otra persona. Es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y le temen. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en la iglesia Convocación Santa, hermanos. Quiero darle unos anuncios antes de empezar. Los días martes a las 8 de la noche tenemos reunión de oración. Son bienvenidos todos los que puedan venir a la oración. También los días jueves a las 8 de la noche tenemos servicio general. Puede venir a gozarse. Domingos a las 3 de la tarde se empieza a dar el estudio que se daba los jueves, se trasladó a las 3 de la tarde con mi hermano David, que él da el estudio. Mi hermano David, el esposo de Vivi, es el que da los estudios. Por favor, vengas, es una bendición, es doctrina básica. Lo que se daba los jueves se trasladó a los domingos a las 3 de la tarde y el domingo a las 4 de la tarde empieza el servicio. Hermanos, no es por demás aprender la palabra de Dios. Dice la palabra que nos llenemos del Señor Jesucristo, que nos llenemos de su palabra. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Leyendo y aprendiendo. En la antigüedad, el pueblo de Israel se reunía en sinagogas y aún lo hacen y se hablaba de la palabra de Dios. Hoy nos seguimos reuniendo con el propósito de oír la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Nos reunimos para oír la palabra de Dios. No es un club social, esto es un lugar donde se adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores y al Cristo Jesús de la Gloria, que es el centro de nuestra reunión. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, a través de Cristo. Dice que nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. No podemos llegar a Dios si no es por Jesucristo. Todo el camino se llama Jesús de Nazaret. Y todo lo que hagamos en este lugar lo queremos hacer bajo la alianza del poder del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. ¿Está conmigo? Amén. A ver si es cierto. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores? A Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no me acompaña, amado hermano, en el libro de Oseas? Perdón, libro de Amós. No sé por qué lo confundo, Amós con Oseas con Amós. En el capítulo 9, versículo 11 al 15. Amós está entre los profetas del Antiguo Testamento. Son unos libros pequeños. Él lo va a encontrar. Cuando lo tenga, por favor, díganme amén, por favor. Amós 9, del 11 en adelante. Cuando lo tenga, por favor, un amén sonoro que se oiga fuerte, por favor. Quiero saber que está aquí para alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Todos juntos, por favor. Voy a esperar hasta el último, por favor. ¿Qué capítulo? Capítulo 9 del libro de Amós, versículo 11. La palabra del Señor se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Hijo y para la gloria de Dios Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Gloria a Dios. Todos juntos, por favor. Al 15. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David
y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre el cual es invocado mi nombre posean el rostro de Edom y todas las naciones de Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en aquel que hará alcanzar al seguidor, el que hará alcanzar al segador, y el pisador de las uvas al que lleve las simientes, y a los montes destilará el mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel, y edificarán en ellas las ciudades asoladas, y plantarán viña y beberán vino, y de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre la tierra, y nunca más será arrancado de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por tu paciencia con cada uno de nosotros. Individualmente nos has abrazado, nos has acorralado y nos has llevado a tu seno, oh Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por los problemas y las luchas que vienen. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que vienen, Padre mío. Gracias por meternos al horno, Señor, porque ahí, Señor, viene la lucha y viene la prueba, pero ahí queremos darle el fruto, Señor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza y el amor, que sobre todo, Dios, porque pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra jamás pasará. Amén. Señor eterno, rogamos, Señor, que sea tu palabra que edifique, exhorte y anime al pueblo, Señor, empezando con tu servidor. Y, Señor, háblanos, ministranos, reprende al devorador, al inicuo, Señor, que quiere venir a robar tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús, que retroceda y echamos sobre tierra todo argumento satánico, toda frialdad que venga sea quitada en el nombre de Jesús, y que se avive el fuego de tu espíritu. Todo desánimo, Señor, que sea quitado y que se vuelva ánimo de seguir adelante, seguir avanzando en tu camino, seguir predicando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos bendición que tú vas a mandar, Dios, y lo creemos por fe, porque al que cree, dice tu palabra, todo le es posible, y lo hemos creído, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Demos aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendito sea Dios. El pueblo del Señor Jesucristo ha sido bueno con nosotros y nos ha mostrado a través de la palabra que toda la Biblia, si usted la lee minuciosamente, toda la Biblia habla de Él. Toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hubo cristofanías en el tiempo antiguo donde se le manifestaba a los hombres de Dios. Ustedes pueden leer en el Génesis 1 que se le manifestaba el Cristo de la gloria a Adán y Eva y hablaba con ellos. Después, más adelante, se le presentó a Abraham en el desierto como el rey de Salem, que fue, ¿cómo si usted se recuerda? Ese sumo sacerdote Melquisedec. Y se manifestó, y se le manifestó al papá de Sansón, se le apareció, y a los amigos de Daniel en el horno se le apareció. El Señor Jesucristo se ha manifestado durante muchos tiempos, en el tiempo antiguo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de los evangelios, hace 2000 años, y en este tiempo el Señor se sigue manifestando. Aleluya. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque Dios no cambia, Él es siempre igual, Él es el mismo de ayer. Y se actuó de esa forma en ese tiempo, y actúa en aquel tiempo, actúa también en el mismo tiempo, pero ahora en la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿No se recuerda? Y luego dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Cristo. Y dijo el Señor, me voy, pero no los dejo solos, dejaré al Consolador, al Espíritu que les dirá toda verdad. El Señor ascendió y quedó una persona que se llama Espíritu Santo, que es Dios. Usted dirá, hermano, ¿qué tiene que ver eso con el tabernáculo? Usted vamos a ver, vamos a estudiar. Porque a Moisés se le fue revelado un tabernáculo allá arriba en el monte Sinaí. Cuando él estuvo ahí arriba, usted lo puede leer en Éxodo capítulo 15.
que le fueron dadas las medidas del tabernáculo, cómo tenía que hacerlo. Y un tabernáculo va a ser gráficamente no, pero se lo voy a explicar rápidamente. El tabernáculo tenía muchos utensilios y muchas cosas, pero estaba dividido en 3 partes: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio había varias cosas, entre ellas estaba el lavacro, donde se lavaban las manos los sacerdotes. Estaba también donde asaban la carne, no me acuerdo cómo es, el asador se podría decir. Y antes del lugar santísimo estaban 5 columnas, y estaba dentro del lugar santo las mesas del pan de la proposición, y estaba el candelero también. Y luego estaba un velo y dividía, y estaba el lugar santísimo. Pero tenían que auspiciar el sumo sacerdote una vez al año. Pero el sacerdocio y el culto a Dios en ese tiempo era solemne, era religioso, era metódico. Ya tenían su fórmula de llegar a Dios. Ya tenían una forma estructurada por Dios a través de Moisés de cómo poder llegar a Dios. Se tenía que hacer un sacrificio de un animal dependiendo del pecado que el pueblo había cometido. Y todo era muy metódico, ya estaba establecido cómo tenía que hacerse para que Dios no perdonara, apaciguara su vida para con el pueblo, para que les fuera bien durante todo el año. Entonces el sumo sacerdote de ese año tenía que vivir en santidad, porque hemos platicado que si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo arrastrándose y dejaba de oír sus campanillas, porque le amarraban campanillas, era que caía muerto delante de la presencia de Dios. Entonces Dios empezó a ver que se fue a hacer muy religioso el asunto con Moisés y el tabernáculo de Moisés. Y muchos siglos y muchos años estuvo trabajando Dios a través de ese tabernáculo. Pero yo no quiero hacer énfasis en ese tabernáculo. Yo quiero hacer énfasis en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11, donde nos habla de otro tabernáculo. Ustedes se recuerdan que leímos. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído. ¿De quién? De David. Ese es otro tabernáculo. Ese ya no tiene atrio. Ese ya no tiene lugar santo. Ese ya no tiene lugar santísimo. Y acuérdense que en el lugar santísimo había algo especial. Estaba el arca del pacto. ¿Usted se recuerda? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era la presencia de Dios visible. Y dentro del arca había, ustedes se han de recordar, el maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas de la ley, y los querubines que protegían la cofaina o el propiciatorio donde se ponía la sangre. Y durante muchos siglos el arca del pacto iba frente al pueblo de Israel de forma visible, para que el pueblo tuviera fe en Dios. Y Dios les daba grandes victorias. Y qué tremendo. David, él entendió que el arca del pacto tenía que estar en Jerusalén, y él se la llevó a su casa. La primera vez no tomó consejo y lo hizo mal, y por causa del error de David, su amigo Usa pereció, porque Usa en su humanidad quiso detener el arca. Amén. Pero el error fue de David, no de Usa. Usa usó su humanidad muchas veces uno por querer ayudar, la regamos delante de Dios. Porque si haya caído el arca, ¿para quién era el problema? ¿Para Usa o para David? Para David. Pero David se entristeció tanto que regresó, no quiso el arca y la mandaron a la casa de otro siervo, de Obed-Edom. Después David se acuerda y dice: voy a tomar consejo, y ya hizo las cosas como Dios había establecido, de cómo cargar el arca. Tenían que ser los sacerdotes. Usted dirá: ¿pero qué tiene que ver eso con el tabernáculo de David? Tiene que ver mucho, porque David ya no vivió en ese tiempo bajo el reglamento establecido por Moisés para entrar a la presencia de Dios. Él hizo otro tabernáculo, y era un tabernáculo libre de acceso a Dios. Se va a poner interesante, hermano, ¿me está entendiendo? Amén. David representa a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como libertador. David libertó, Dios usó a David para libertarlo de los filisteos. El Cristo de la gloria nos libertó de la cautividad de Satanás, que significa filisteos, y de los demonios. El Señor David pone en su casa en Jerusalén el arca del pacto y le hace cultos continuamente, día y noche. Dice que la alabanza sonaba, las trompetas
día y noche. Y había 3 familias, las cuales le llevaban culto a Dios durante 24 horas. Se turnaban. Eran las familias de Emán, Asaf y Jedutún y sus correspondientes familias. Ahora el Cristo de la gloria, Él nos da acceso libre al Padre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y por su sangre. Se ha roto el velo y tenemos acceso libre. Cuando David tenía el arca libre para que todo el pueblo pudiera ver el arca. Y dice que cuando había alabanza o cuando había el arca en la ciudad de David, cuando la llevaban, había júbilo. Había sacrificios de constante. Cada ciertos pasos, David ofrecía sacrificios a Dios. Y Dios se agradó tanto de esos sacrificios, de esa alabanza, que Dios dice en Amós: voy a restaurar el tabernáculo caído de David en los postreros tiempos. Usted se pregunta, ¿en qué tiempo estamos, amados? ¿Estamos en los últimos o los postreros tiempos? Dios quiere restablecer el culto de la iglesia como lo hacía David. Pero mucha gente está tan apegado al templo de Moisés y ya no quieren hacer algo diferente a Dios. Ya no quieren hacer como David. Si usted lee la palabra, hasta se lee bonito. Dice que cuando David llevaba el arca, danzaba y se gozaba. Dice que iba vestido de lino con el efod, iba como sacerdote. Pero David no era de la tribu de Leví, porque había una tribu específica en la cual tenía que llevar vestimentas de sacerdocio. Pero David no era de Leví, era de Judá. Y cuando usted, si se da cuenta, Saúl quiso ofrecer sacrificios a Jehová y Jehová lo reventó, lo hizo un lado. ¿Quién eres, Saúl? Tú no me agradas. Pero ¿por qué a David sí se lo dejó? Si no era de la tribu de Leví. Saúl era de la tribu de Benjamín. David era de Judá. No eran de Leví. Y Dios le permitió. Entonces David, cuando iba a la alabanza, iba gozándose. ¿Cuántos dicen amén? Si no han leído o no han oído el canto, dice que iba danzando y se despojó de las vestimentas reales y se despojó de todo. ¿Por qué? Porque él reconocía que no era nada, el que le había dado todo era Dios. Todo lo que él tenía, David estaba detrás del rebaño, allá en los montes, olvidados por su familia, olvidado por sus hermanos, olvidado por la sociedad. Estaba solo cuidando ovejas. Y David, ¿a qué creen que olía? A oveja. David, a él no le interesaba nada, o tal vez sí, pero su responsabilidad era cuidar las ovejas de su padre. Y era el más pequeño y nadie lo quería. Pero Dios lo levanta de ser cuidador de ovejas a ponerlo como rey sobre una nación. Qué interesante ver que David, ¿qué tenía? Nada, porque ni las ovejas eran de él, eran de su papá. De no tener nada, vino a tenerlo todo en Israel. Todo lo que él quisiera tenía. David tuvo todo. Tuvo mujeres, tuvo posesiones, animales, tuvo lo que él quiso. Dios se lo dio, porque Dios así le plació. Y él entendía que por causa de Dios, él había tenido todo cuando no era nada, cuando nadie lo quería, cuando todos lo menospreciaban. Dios vino y lo sentó a la mesa del rey. Lo hizo rey de Israel. Y no solamente eso, el Señor lo ungió, lo llenó de su poder. Dios le dio victorias increíbles. Vencer a leones y a osos. Los derribaba por el poder del Espíritu Santo. Y no solamente eso, espantaba a los demonios con su arpa. Pero él sabía que no era él, era Dios. Usted y yo, Dios nos sacó de lo más tremendo. A unos un poquito menos, a otros un poquito más, pero no deja de ser pecado, y el cual nos va a llevar iba a llevarnos a la condenación eterna. ¿Qué quiero decirle con estos hermanos? Que el arca de David va a ser restaurada, y tiene que ser restaurada en los posteriores tiempos, porque el tabernáculo de Moisés
era metódico, era aburrido, era una vez al año. Y en el arca de David eran todos los días. Todos los días podía gozarse la presencia de Dios. Dice que cuando iba al arca caminando, ofrecían sacrificios, hermano, hermana, para venirse a gozarse la presencia de Dios. Tenemos que sacrificarnos. Tenemos que sacrificarnos. ¿Saben cuál es el sacrificio del ser humano? Hay muchas cosas, pero lo más interesante que el ser humano tiene que vencer, ¿saben qué es? El tiempo. El tiempo es lo más tremendo que Dios nos ha dado y el cual está limitado, en el cual tenemos que dividirlo para darle al Señor el tiempo necesario. O va a haber culto, o va a haber algo. No tengo tiempo. No sé si les ha pasado o nomás a mí me pasa. Ay, Señor, es que tengo que despertarme temprano y no tengo tiempo. No quiero sacrificarme para Dios. Dice que David a cada ciertos pasos sacrificaba carneros, vacas, porque a él no le interesaba lo material, a él le interesaba agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sacrificaba algo. ¿Ustedes creen? Imagínense, hermanos, que hay gente por un pedazo de tela de cierto diseñador, ya no quiere ni arrastrarse porque se le raspan los zapatos. No, ¿cómo me voy a hincar? Si la iglesia, el piso está roñoso, lleno de tierra, ¿cómo me voy a hincar y voy a manchar mi pantalón nuevo que compré de 10,000 pesos? Un pedazo de tela nos hace ser orgullosos delante de la presencia de Dios. No sacrificamos nada. Hoy no, ¿qué va a decir? David fue criticado. ¿Saben por quién? Por su esposa. Mical, la hija de Saúl, una princesa, miraba a David con menosprecio. Y cuando fue David contento con toda la alegría de su corazón a decirle a la esposa mía, mira el arca del pacto en la cual hay grandes victorias, la que sacó al pueblo de Israel de Egipto y derribó las murallas de Jericó, está en mi casa, vamos a gozarnos. ¿Saben qué hizo la mujer? Lo criticó. ¿Cómo tú, siendo rey de Israel, estás enseñando las piernas a las doncellas del pueblo? ¿Qué no te da vergüenza? Hermano, si usted alaba a Dios con su alma, si usted alaba a Dios con su cuerpo, si usted alaba a Dios con su espíritu, lo van a criticar. Ay, hermano, eso es un desorden. Eso no es de Dios. Eso a Dios no le agrada. Quiero decirle, hermano, que si usted se conecta en su espíritu, en su alma y en su cuerpo a Dios, quiero decirle que Dios se va a agradar. No que esos que danzan en la carne. Usted haga un sacrificio para Dios, no le importe si lo critique, usted hágalo para el Señor. Si usted no sabe, pues brínquele, y si no sabe, como dice la palabra, que como ovejas, brincando en la majada. ¿Usted ha visto cómo brincan las ovejas? Búsquenlo en internet, brincan bien bonito y bien alto, así, en las patas de felicidad. Pero ahora en la iglesia de Cristo, ya no queremos manifestar nuestro gozo a Dios. Ya somos religiosos. Ay, qué vergüenza. Ay, qué ridículo la hermana. Ay, qué ridículo la hermana. Ay, sí, muy santa. Usted no me importa, usted ángel al Señor. Ay, yo me acuerdo cuando me convertí, que iba las primeras veces al culto, yo miraba que levantaban las manos. Y yo decía, pero cuando ya por fin la llegué a levantar, me miraba mi tío y me decía, me da un montón de vergüenza. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Saben qué? Me iba a un lugar donde no estuviera él para gozarme. Ya después pasaba la danza y me pegaba el trenecito y me lo jalaba, vente, ya se venía conmigo. Y después se gozaba conmigo. Pero primero hay que vencer la vergüenza. A David no le importó. Él danzó, se despojó de todo, ofrecía sacrificios y daba alabanza, y fue tanto su agrado del Señor Jesucristo que si usted va al libro de los Hechos, acompáñeme por favor al libro de los Hechos, capítulo 15. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí me están entendiendo? Gloria a Dios. Capítulo 15, versículo 16 del libro de los Hechos.
Fue tan impresionante el tabernáculo de Moisés que el Señor se agradó. Si ustedes se dan cuenta, Amós habló tiempo después de David, muchos años después de David. Y ahora en el libro de los Hechos, muchos años después de David, que había venido nuestro Señor Jesucristo y vuelve a retomar esa palabra por medio del apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén. ¿Lo tienen, amados? Amén. Dice, después de esto, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos que ahora todos los hombres. Antes era para el pueblo de Israel, para los israelitas, para ella la nación judía, mas ahora dice para que el resto, para que toda la humanidad se goce, como lo decía mi siervo David, para que todos se gocen y alaben. El culto de Dios en el tabernáculo de David es de expresiones. Dios no se molesta porque usted se exprese delante de su presencia. Saque algo diferente para Dios, saquemos algo diferente para Dios. Dios está cansado de la religiosidad del ser humano. Dios está fastidiado y asqueado de la religiosidad del ser humano que quiere buscarlo a su modo y no como Él manda. ¿Y saben cómo Él manda? Con un corazón sincero y limpio. Con un corazón que exteriorice y saque de su ser lo que trae. Por eso les decía, amados hermanos, que cuando alguien se saca la lotería, yo no lo he visto triste ni que llore. Yo lo veo contento, feliz. Es más, ya tiene planeado qué hacer con tantos millones. Él ya tiene estructurado todo lo que va a hacer. Y ahora en Cristo nos hemos sacado más que millones. Nos hemos sacado la vida eterna. Y no queremos vivir, no queremos morir a la vieja naturaleza. Queremos seguir viviendo en la vieja naturaleza y en el culto a Dios. Yo no sé aquí, pero en la iglesia, en la luna, así lo hacen. Empiezan en el espíritu y van terminando en la carne. Empiezan alabando a Dios con toda su alma y ya después empiezan a maldecir a Dios. ¿Cómo maldecir a Dios? Si en la murmuración, en el chisme, la ira y la contienda, viviendo, queriendo vivir en borracheras, orgías y cosas vanas que a Dios no le agradan, que son producto de vivir en la carne, dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Eso está pasando, hermanos. Pero el tabernáculo caído de David está vigente para el postrer tiempo. Y es que es el último tiempo de que nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Cuando usted muera y yo muera, ahí sí nos vamos a gozar, si nos vamos con el Señor en totalidad. Dice una canción, ¿qué haría yo si te veo cara a cara? Dice, yo quiero nomás postrarme y abrazarte, yo quiero danzar. Lo que vamos a hacer, ¿por qué no lo hace aquí en la tierra? ¿Por qué no se atreve a hacerlo en la tierra antes de llegar al cielo? ¿Por qué queremos ver para creer? ¿Por qué no creemos para verlo? Vivir el cielo en la tierra es lo que Dios quiere. Para cuando lleguemos al cielo, no extrañemos la tierra. El pueblo de Israel anhelaba los ajos y las cebollas de Egipto. Nosotros, el Señor quiere quitarnos ese sentimiento de apego a las cosas terrenales. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos que luchar, pero tenemos que vivir con el pensamiento en el cielo, caminando en la tierra con la mente en el cielo. ¿Por qué? Porque queremos vivir bajo el tabernáculo de David. Ya no en la liturgia, ya no en el metodismo del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés ya quedó temporalmente a un lado, ahora está el tabernáculo caído de David. Hay que levantarlo, dice que el Señor lo va a levantar, lo va a reedificar. Cuando estábamos en el mundo, venimos a Cristo enfermos, venimos destruidos. Ahora el Señor viene a edificar nuestros muros, nuestra conciencia, nuestro sentimiento lo quiere hacer nuevo. Nuestra alma la quiere restaurar
para que cuando uno esté restaurado, con un alma restaurada, alabar a Dios. Porque cuando uno está en dolor, está en llanto y en enfermedad, siente que Dios nos ha abandonado. No se le ha pasado. Siento que Dios ya no me oye, ya el Señor ya ni me oye. Hubo un tiempo que hermanos han dicho: Señor, yo sé que tú estás ahí, pero yo ya no te siento. Si me voy al infierno, pues no le hace, pero yo quiero estar donde tú estás. Y el Señor está diciendo: aquí estoy contigo, pero no me estoy dejando sentir para ver cuál es tu actitud que vas a hacer. Y ahí es donde salen los frutos de la actitud de las personas. Si realmente está el amor de Dios en el corazón. Porque al final de cuentas es Dios en nosotros, que es amor. El tabernáculo caído de David tiene que ser restaurado en nuestros corazones. El arca somos ahora nosotros, tenemos el arca de Dios, porque aquí con nosotros vive el Espíritu Santo. Vive la palabra del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios en nuestro corazón. Nosotros somos el templo de Dios. ¿O no dice que somos el templo del Espíritu Santo? ¿O no somos de Dios? Nosotros tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo, agradable y perfecto para Dios. ¿Hace cuánto no nos sacrificamos para Dios? No, ya Cristo pagó todo. Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora sí, sentámonos, bebámonos, alegrémonos. Al final de cuentas, Cristo ya pagó todo. No, hermano. Cristo ya hizo su parte. Ahora nos toca nuestra parte, que hemos sacrificado para Dios. ¿Cuánto te has metido con Dios? ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? Muchísimo. Muchísimo ha hecho Dios. ¿Qué has hecho tú por Dios? No, es que yo qué le puedo ofrecer si tengo todo es de Dios. No, todo es de Dios. Quiero decirte que aunque tú digas: Señor, mi vida es tuya, muchas veces no es cierto. Muchas veces hacemos lo que uno quiere, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo quiero. Yo quiero, papi, quiero esto para mí. Decimos a Dios: papi, yo quiero esto. Papi, yo quiero esto. Yo quiero, necesito y dame. Señor, dame. Señor, dame. Y la oración es: dame, Señor, dame. Señor, dame. Necesito, quiero, mira mi necesidad. Pero ¿cuándo has sacrificado tu corazón a Dios? De decirle: Señor, aunque no me sanes, te pertenezco. Mira, Señor, aunque no me gusta ayunar, hoy voy a ayunar. Voy a sacrificar estas tripas que me van a doler por unas horas, pero voy a ayunar para agradarte. Entonces Dios dice: mira mi hija, mira mi hijo, me está sacrificando. A ver, ángeles, vengan, ahí está el siervo, miren, la sierva se está esforzando. Miren, ya está danzando con el dedo gordo del pie. Ya están remolineando con el dedo gordo. Al rato lo va a hacer de otra forma. Ya se mueve por un lado por otro. Mira, ya está empezando a sacrificarse. Expresión de gozo. Mira, al menos ya sonríe. Porque cuando estamos fuera de Cristo, estamos llenos de amargura. No sé ustedes, pero mucha gente sí, amargada, con una cara de limón, que si le ponías la cara en agua, le hacía como 3 aguas de limones. Más amargos que una toronja, hermanos. Pero viene Cristo y les pone de la miel. Por eso dice la palabra que nos va a llevar a una tierra que donde fluye leche y miel. Leche y miel. Pero necesitamos empezar a sacrificar a Dios lo que nos estorba. Si no nos sirve de nada. ¿Qué es lo que más amas que a Dios no le agrada que tienes? No me digas, medítalo. Eso ofréceselo a Dios. Eso dáselo a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Voy a rendir. ¿Saben cuál es lo más difícil del ser humano rendir? Es la voluntad. Amén. Eso es lo más difícil del ser humano hacer. La voluntad, hermano, es terriblemente difícil de vencer. El apóstol Pedro tenía una voluntad aparentemente muy bonita. No, Señor, si tú mueres, yo voy contigo a la muerte. Pedro, no digas eso, tú me vas a negar. Al canto del gallo me vas a negar. No, Señor, yo doy la vida por ti. Su voluntad era estar con él, pero no era así.
Muchas veces uno como cristiano dice, no, Señor, ahora sí, Señor, me voy a rendir a ti totalmente, ahora sí. Y al día siguiente se nos olvidó que le dijimos a Dios, Señor, te prometo, Señor, que si sanas a mi mamá, que si sanas a mi hija, que si sanas a mi papá, te voy a servir ahora sí con todo. Y pasamos el proceso y lo sana. A la semana se nos olvidó lo que le prometimos a Dios. No sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros, porque el ser humano es bueno para olvidarse de la bondad de Dios. Mas sin embargo, Dios es bueno y nos da otra oportunidad. Y nos vuelve a meter en el trato. Ay, Señor, sí es cierto, yo te dije, otra vez hazme el favor, Señor. Y el Señor es bueno, lo vuelve a hacer. Aleluya. Y lo vuelve a hacer. ¿Hasta cuándo nos vamos a rendir a Cristo en totalidad? ¿Hasta cuándo nos vamos a entregar al Señor en totalidad? Y cuando usted y yo nos entreguemos y ofrezcamos sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre, todo lo demás va a venir con añadidura. ¿Cuántos de aquí tienen hijos pequeños? Yo sí tengo. ¿A poco no son bien tremendos los siervos y las siervitas? Y con una sonrisa nos sacan lo que quieren, ¿sí o no? Empiezan y luego te hacen una sonrisa bien linda y te derriten en el corazón. Tenga, mi hijo, tenga, mi hija, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más Dios si le sacamos una sonrisa de sus labios? Si Dios tiene boca y habla, si Dios tiene sentimiento, dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, también se molesta. Aleluya. Y si nosotros le convencemos al Señor con nuestro sacrificio corporal, ¿cuánto no va a hacer por usted y por mí? ¿Cuánto no va a hacer por Dios por usted y por mí? Yo siempre he dicho, Señor, pues ya hablé mucho y creo que no pasó nada. Pues ahora me voy a revolcar en el piso. Tampoco pasó, pues ahora te voy a lanzar. De una u otra forma tengo que llamar tu atención para provocarte una sonrisa, porque dice la palabra que el gozo del Señor nuestra fuerza es. Si el gozo del Señor nos fortalece, imagínese, hermano, si usted es su hijo, cuando usted lo voltea a ver y está haciendo una travesurita o algo y lo voltea a ver y se sonríe, usted sonríe, Dios se rubura y se pone muy contento, ¿sí o no? Imagínense cuando Dios nos sonríe, hermano, Dios es real. Más que muchas veces somos tan místicos que vemos un Dios tan lejano cuando está aquí. Vemos un Dios tan imposible cuando Él ya está aquí. Y Él solamente quiere ver qué actitud vas a tomar en el servicio a Dios. ¿Qué actitud vamos a tomar en su culto a Dios? Hermano, este es un culto, no es un club social. Este es un culto a Dios. Este es alabanza a Dios, no el grupo de alabanza. El grupo de alabanza no canta alabanzas para que les guste a ustedes, no. Nosotros vamos a hacer el culto entre todos a Dios, para que Dios, en medio de la alabanza de su pueblo, Él se mueva y haya destellos de milagros, haya destellos de liberaciones, haya destellos de prodigios, señales. Pero si no lo hacemos, ¿cómo lo va a hacer Dios? David danzaba y se gozaba y dice que hasta remolineaba, brincaba tal vez y en el aire se daba un vuelto. Yo no sé qué hacía David, pero llamó la atención de Dios y Dios se gozó. Dios se gozó de tal manera que lo afirmó en el reinado. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque sabía Dios que si dejaba el tabernáculo de Moisés era muy difícil que los gentiles entraran. Pero el tabernáculo ahora de David, que Cristo va a restaurar, va a ser eterno. Ahora el resto de los seres humanos podemos entrar a su presencia por medio del sacrificio de Cristo. Y Cristo rompió el velo y ahora sí todos podemos entrar por Cristo a la presencia del Padre. Gloria a Dios. Muchos seres humanos han querido encontrar a Dios. Muchos durante los siglos han buscado a Dios. Y todos dicen, todas las religiones nos llevan a Dios, y no es cierto. Solamente hay uno, se llama Jesús de Nazaret. Y a usted y a mí se nos ha revelado el Cristo de la gloria. A usted y a mí se nos ha revelado la salvación de Dios. Aleluya. Hay millones de seres humanos perdidos en muchas cosas malas.
Pero usted es un remanente pequeño, yo soy un remanente pequeño, el cual Dios se ha sido revelado. Bienaventurados somos, ellos no. La gente que está muerta, que está en el infierno, darían todo lo que tienen por un segundo en la tierra, no, por un minuto en la tierra. Le dicen, Señor, dame un minuto, pero ya no pueden, ya no tienen la oportunidad, lo tuvieron en la carta. Mas sin embargo nosotros tenemos tiempo para gozarnos en el Señor. Tenemos el tiempo suficiente para en su casa gozarse en el Señor. Ponga cantos de alabanza. Si le da vergüenza en la iglesia, hágalo en su casa. Ahí dánsele al Señor, ahí brinque, ahí chille, ahí llore todo lo que tenga que llorar, enciérrese en su cuarto, alabe al Señor, y cuando venga el culto, hermano, va a decir, otra más, hermano, que todo me falta. Porque usted ya lo hizo en su casa. O si no quiere en su casa y no se puede, hágalo aquí en el culto, pero gocémonos en el Señor. Despabilémonos de todas las cosas, y perdón que diga esta cosa, pero en el mundo hay muy gente aquí que era el primero que abría pista. ¿Sí o no? Le ponían la música y solita las piernas empezaban a mover con el ritmo del bajo y del tambor. Y ahora en Cristo ni las cejas se le quieren mover porque se despeinan. Es tremendo. Es tremendo. El tabernáculo de David es el tabernáculo o el culto de expresiones a Dios. Es todo lo que Dios quiere. Y en el último tiempo restauraré el tabernáculo caído de David, donde había expresiones corpóreas para manifestarse a Dios. Pero gente quiere estar viviendo todavía en el tabernáculo de Moisés. Hay iglesias donde dicen, la batería es del diablo. Uy, los bongos son del diablo. Y que estos son del diablo. El diablo no creó nada. Dios es el creador de todas las cosas. Y dice la palabra que todo lo que respire, con cítaras, con cuerdas, con címbalos, con todos los instrumentos, alaben a Dios, porque todas fueron creadas por Él y por medio de Él y para Él. Use lo que hay. Es que yo no sé tocar un instrumento. Dios le ha dado instrumentos, su garganta son cuerdas vocales, sus palmas, sus pies. Alabe al Señor con toda su alma. No hay pretexto. Dice la palabra, dice el canto, si me faltara el alma es que ya me fui con Él. Si no tengo manos, con los pies. Y si no tengo boca, con las manos. Y si no tengo, pues con lo que tenga, alabe a Dios, alabemos a Dios. Cuando vaya en su carro o en el taxi, vaya lavando alabanzas, tal vez ahí no puede danzar, pero ahí sí puede hablar de júbilo, de adoración, y ahí está uno quebrantado llorando, escondiéndose, que no me vean llorar porque el Señor me quebrantó. No sé si le ha pasado. Hay gente que va manejando en su carro, mejor se orilla porque ya está bien quebrantado de la presencia de Dios, que ya no puede manejar. ¿Pero por qué? Porque de continuo está ofreciendo su sacrificio a Dios. De continuo está ofreciendo sacrificios a Dios. Y estás trabajando y el Espíritu Santo te empieza a hablar. Y te empieza a hablar, y te empieza a hablar, y trabajando y pensando. Y ay, Padre, porque día y noche meditarás en su palabra. Es un sacrificio. Día y noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, se le dijo a Josué. Leamos su palabra, llenémonos de Cristo, ofrezcámonos en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, y Él va a añadirnos lo que ocupamos. Pero muchas veces no lo queremos hacer, queremos estar yendo nomás a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero el llamado es iglesia de Cristo, iglesia de Jesucristo. Usted y yo que somos iglesia de Cristo, somos el tabernáculo de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que el tabernáculo está dividido en 3 piezas? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Su cuerpo está dividido en ¿cuántas piezas? En 3. En espíritu, alma y cuerpo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Atrio, cuerpo, santo, alma, espíritu, lugar santísimo. Aquí está todo. Toda la estructura de Dios nos ha puesto a nosotros. Tenemos que adorar a Dios en el atrio, en el cuerpo, gozarnos. Luego en el alma, en el sentimiento, empieza uno a llorar. Ay, Señor. Va a danzar llorando a Dios de agradecimiento. Aleluya, gloria a Dios.
Y de repente el Señor lo va a llenar en su espíritu y va a empezar a ver cosas maravillosas. Claro, todo con el entendimiento. Jamás te robará el entendimiento Dios. Todo es con conciencia. Porque hay gente que dice que se agarran dando vueltas y vueltas como churumbela, como trompos. No, caray. ¡Pum! De repente caen al suelo y empiezan calma. Dios no roba la conciencia, uno está consciente. Porque el sacrificio es consciente, sabiendo lo que se hace. No te roba la conciencia Dios. Todo es consciente, porque Dios es bueno, porque nos ha dado un espíritu de amor, poder y ¿qué más? Dominio propio. No nos va a robar la voluntad. Entonces, cuando lleguemos y entendamos que el sacrificio y que el tabernáculo caído de Moisés está siendo restaurado en estos tiempos, y uno dice, ok, yo soy ahora el tabernáculo de Dios, ahora yo voy a rendirme en totalidad a Dios. No solamente voy a rendir mi cuerpo, voy a rendir el alma y mi espíritu al Dios vivo. Y voy a decirle, Señor, aquí estoy yo. David lo entendió. David lo entendió totalmente. Por eso iba danzando y alabando a Dios con tanto júbilo que Dios se agradó. Su esposa no lo entendió. Y por causa de la vergüenza de su mujer y querer exhibir al rey, le cayó un juicio de Dios a ella. Hace rato leía al hermano que decía la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Si usted se burla de usted, no se preocupe, digan lo que digan. Pues en ese canto, aunque me digan aleluya, no me importa, yo lo voy a hacer, porque al final de cuentas Dios te va a defender, Dios te va a defender, Dios te va a exhibir públicamente. ¿Por qué digo esto? Y voy a terminar con esto. ¿Quién exhibió a Job? ¿Dios o el diablo? El mismo Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Así que hermanos y hermanas, no se preocupen cuando venga el diablo y ataque. ¿Saben por qué? Porque Dios lo va a exhibir. Y le van a decir, ¿ya viste a mi sierva? ¿Ya viste a mi siervo, Satanás? Ah, sí, es un pecadorazo de lo peor. No, cuando te vas de la iglesia, no, hombre, no me lo vas a tocar, me lo vas a destruir a la primera. Ah, pero no, sí, Señor. Oh, es un siervo, no tienes ungido. Dios nos exhibe ante sus enemigos. No le tocan las alabanzas más tremendas y los dedos mueve. ¿Cómo querés que? Mira, le tocas una de júbilo y es el primero en saltar y lanzar y venirse a arrodillar y clamar y decir a Dios y ese está tremendo. A ver, ángeles del cielo, cállense porque está mi hija, mi hijo adorándome. Esa voz me agrada, sube como olor grato delante de mi presencia. Oh, qué interesante es pues entender que nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y en el tabernáculo se ofrecía de continuo alabanzas, de continuos sacrificios. Y ahora Dios está buscando, y termino con esto, ahora sí, anda buscando mujeres y hombres que le adoran. ¿Dónde? ¿En espíritu y en qué? En espíritu. ¿Ya entendieron ahora cómo es la alabanza? En espíritu y en verdad. En alma, en cuerpo y espíritu. En espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Como usted lo quiera acomodar, pero que sea totalmente integrado. ¿Para qué? Para subir de nivel. Porque vamos de gloria en gloria. De victoria en victoria. Pero hay gente que sigue adorando a nivel cuando recién se convirtió, ya tiene como 10 años en el evangelio. Ni levantar las manos quiere, ni levantar ni arrodillarse, porque qué vergüenza. Y en otro lugar decían, hincados se hincaban, parados se paraban, y aquí en el culto no se hincan ni por error. Porque ¿cómo? Pero allá sí los tenían con aeróbics y felices. Y ahora en Cristo les dicen, levante las manos. Yo voy a empezar brother. Pues si yo adoro como quiera. Yo no lo siento. Yo no siento levantar las manos. No, porque las voy a levantar. Que las levante Él. Así hay gente, hermano. Es que el Espíritu Santo no me motiva a danzar. Es que el Espíritu Santo no me mueve. No me sangolotea para danzar. Es que no es así, hermano.
el Espíritu Santo no te va a decir, hey, vente a danzar. No. ¿O a poco usted cuando iba al baile varón, iba y le decía a la muchacha, hey, vente a bailar, vámonos? ¿Verdad que no? Iba y le decía, ¿bailamos? Y muchas veces le decían, no, se siente bien feo. Bueno, pero bailamos hasta que pegar. Y ahora en Cristo el Espíritu Santo está diciendo, danzamos. No. El mismo Dios, danzamos. No, Señor, yo estoy bien así. No se preocupe, usted dígale, si el Señor le dice danzamos, amén, Señor, salga y grite y salte y alabe a Dios, y Dios se va a gozar. Y el ambiente espiritual va a crecer, porque el culto lo hacemos todos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Póngase de pie, por favor, póngase de pie. La alabanza de continuo esté en nuestras bocas. Y dice que así como es su nombre, así sea su alabanza. Sea alta como el cielo y profunda como el mar. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Dios ha sido bien bueno con nosotros. Cierra sus ojos, vamos a orar a Dios. Glorias, vamos a decir a Dios, vamos a adorar al Rey de los Reyes y vamos a meditar en la palabra. Vamos a orar al Señor.